empieza a grabar. Bien. Hoy, en el primer día de clase, vamos a dar la introducción a la física o los conceptos y definiciones de ella. Pues vamos a ver primero el concepto de ciencia. Pues ya es de conocimiento de ustedes que ciencia es el conjunto de conocimientos ordenados sistemáticamente acerca del universo, obtenidos por la observación y el razonamiento, que permiten la deducción de principios y de leyes. La ciencia es el conocimiento sobre la verdadera naturaleza del universo. Ya es lo que hemos venido viendo. La ciencia son los conocimientos, ¿verdad?, ordenados en forma cronológica desde el inicio del mundo o del planeta o del universo completo, perdón, hasta nuestros días. Vamos a ver a qué llamamos ciencia. Pues una ciencia es el conjunto de conocimientos sistemáticos. Han sido ordenados cronológicamente, ya les dije, y están estructurados. Y son articulados unos con otros. Una ciencia también tiene unas características que debemos saber. Es objetiva, emplea mediciones, también es específica en condiciones de observación y persigue la generalización. Pues entonces, si hablamos de ciencia, hay ciencias formales que son las que se establecen el razonamiento lógico y matemático, y sociológico como la antropología, la psicología, la economía, y la filosofía. Hay otros ejemplos más también. Y dentro de las fácticas son las que se basan en hechos naturales observables, como física, biología y química, que son las disciplinas que se derivan pues de la ciencia pura. Entonces, ya sabemos que si son formales, son las de pensamiento lógico y matemático. Sociología, antropología, psicología, economía y filosofía. Y las fácticas son las que se basan en hechos naturales observables, o sea, es decir, mediante mediciones, pues, que son la biología, la física y la química. También podemos decir, pues, que la ciencia es considerado esto porque también se apoya en el método científico. Los que ya dimos química de 10 conmigo, desarrollamos también el método científico como un como un proceso destinado, yo decía, a explicar o a solucionar un problema o un fenómeno y establecer relaciones entre los hechos para enunciar leyes que expliquen fenómenos físicos del mundo y que permitan obtener conocimientos y aplicaciones útiles para el hombre. Ahora vamos a ver el concepto entonces de física. Es una ciencia natural, ¿verdad? Ya lo sabemos, que estudia las propiedades y el comportamiento de la energía de la materia, como también cualquier cambio que sufra o altere la naturaleza de ella misma, así como el tiempo y el espacio y las interacciones de estos cuatro conceptos entre sí. Bueno, el método científico es un proceso destinado a explicar fenómenos o a resolver un problema, estableciendo relaciones entre hechos, haciendo enunciados, leyes, a partir de las conclusiones. Dice aquí, los fenómenos físicos del mundo permiten obtener con esto los conocimientos y aplicaciones útiles para el hombre. Claro que sí. Bien, vamos a ver la física relacionada a otras materias. Pues cuando se relaciona con la química, hace uso de leyes para hacer análisis en la formación de moléculas y transformaciones. Cuando se relaciona con la biología, se fundamenta la física para dar explicaciones de fenómenos y procesos que ocurren en los seres vivos. Cuando hablamos de astrología, pues se usa para dar explicaciones acerca del movimiento de planetas y cuerpos celestes. Y cuando la vemos con respecto a la geografía, vemos clima, corrientes, formación de los vientos, fundamentándose en leyes físicas. Bien, la física tiene varias áreas, de las cuales pues estamos aquí viendo. La primera es la mecánica,
que es la que se encarga de estudiar el movimiento y el reposo de los cuerpos, haciendo un análisis de las propiedades y causas. O sea que la mecánica ve el movimiento y el reposo de los cuerpos, importándole quién causó ese cambio de la posición o quién cambió el objeto con respecto a algo. La calorimetría, que es la encargada del estudio del calor y sus leyes. La física nuclear, que estudia las interacciones en el interior de los núcleos de los átomos. La electricidad, que estudia la carga eléctrica y los fenómenos que son capaces de producir. La física atómica se encarga de estudiar las interacciones que se llevan a cabo en el interior de los átomos. La óptica se refiere al estudio de la luz y los fenómenos luminosos. Y la acústica comprende el estudio del sonido y sus leyes. Pues ya que vimos la física relacionada a otras ciencias, porque también es una ciencia, y también vimos las ramas de la física, vamos a ver el primer concepto, que es una interacción física. Bien, física denomina interacciones fundamentales a los 4 tipos de campos cuánticos mediante los cuales interactúan las partículas, según el modelo estándar. Las partículas interaccionan como partículas arteriales, fermiones y bosones. Entonces, si hablamos de fenómeno físico, es una modificación en un cuerpo que no afecta la naturaleza de la materia del que está constituido. Por ejemplo, si cortamos un papel con las tijeras, si se estira una goma, son cambios físicos. Es decir, también si el hielo se derrite, son cambios físicos. También son los cambios de estado, fundir un hielo. Puede darse un cambio en la forma del cuerpo al estirarse, romperse, como la plastilina, cambiar de forma, pero su sustancia siempre permanece constante. Estos fenómenos desaparecen al cesar la causa por el cual se originan. En su mayoría son fenómenos reversibles. Otros fenómenos físicos son el desplazamiento de un vehículo, el paso de la electricidad por los cables y la dilatación de un cuerpo a ser calentado, al paso de la luz a través de los cristales de una ventana o de un lente óptico, etc. Bien. Magnitudes fundamentales. Voy a hablarles primero del término magnitud. Una magnitud es algo que se le puede medir a un cuerpo. Por ejemplo, si yo observo esta calculadora, yo puedo medir su peso y puedo medir también su longitud. Entonces, cuando hablo de magnitud, estoy hablando de la calculadora, estoy hablando del peso y de la longitud. Dice, son aquellas magnitudes físicas que gracias a su combinación dan origen a magnitudes derivadas. 3 de las magnitudes fundamentales más importantes son la masa, la longitud y el tiempo. Pero en ocasiones en física también nos pone como agregadas la temperatura, intensidad luminosa, cantidad de sustancia e intensidad de corriente. Una magnitud física, es una propiedad o cualidad medible en un sistema físico, es decir, a la que se le pueden asignar distintos valores como resultado de una medición. Las magnitudes físicas se miden usando un patrón que tenga bien definida esa magnitud y tomando como unidad la cantidad de esta propiedad que posee el objeto patrón. Por ejemplo, se considera que el patrón es el principal de longitud, que el patrón principal de longitud es el metro en el Sistema Internacional de Medidas. Las primeras magnitudes definidas estaban relacionadas con la medición de longitud, área, volumen, masa del patrón y la duración de periodos en el tiempo. Aquí les presento una tabla con las magnitudes fundamentales y sus unidades y sus respectivos símbolos y la definición. Observamos que ya nosotros hemos hablado de las 3 principales: longitud con su unidad, el metro, su símbolo M,
Magnitud, masa, su unidad kilogramo, símbolo K minúscula, E minúscula. Magnitud, tiempo, unidad segundo y su símbolo S minúscula. Y las que también fueron agregadas y se consideran fundamentales: temperatura, cantidad de sustancia, que lo vemos en química, que es el mol, intensidad de corriente, amperio, y intensidad luminosa. En sus módulos también está esto. Pueden ir haciendo como les digo, una ficha de apuntes para que se vayan relacionando a las magnitudes. Bien, el sistema de unidades. Es un conjunto de unidades en el que unas pocas se eligen como fundamentales y las demás a partir de las fundamentales realizando sobre ellas operaciones aritméticas. Por ejemplo, si en vez de elegir una unidad de medida para cada una de las magnitudes siguientes, longitud, superficie, volumen, elegimos una unidad para longitud, tal como el metro, las correspondientes a superficie y volumen las podremos obtener a partir de la unidad del metro, mediante la operación llamada potenciación, y resultando así metro cuadrado, metro cúbico y unidades a las que llamamos unidades derivadas. Bien, el sistema de unidades utilizado por nuestro continente es el Sistema Internacional de Medidas. Entonces, el Sistema Internacional de Medidas divide estas unidades en unidades fundamentales y unidades derivadas, donde las derivadas son las que prosiguen a las unidades fundamentales. Entonces, ahora vamos a ver el concepto de medición. Cuando hablamos de medición, pues es comparar la cantidad desconocida que queremos determinar y la cantidad conocida de la misma longitud que elegimos como unidad, teniendo como punto de referencia dos cosas. Bien, voy a hacer algo aquí. Yo voy a medir esta calculadora con respecto a este lápiz. Con respecto, estoy comparando y puedo decir que el lápiz tiene una mayor longitud que la calculadora. Tomé como punto de referencia, ¿verdad?, el lápiz y la calculadora. Estaba esperando que me respondieran. Dice: un objeto, lo que se quiere medir, y una unidad de medida, ya que se establece el resultado, y a lo que es el resultado se le llama medida. Bien, voy a hablarles de la magnitud escalar. Se conoce como magnitud escalar a toda aquella que se representa con el uso de una unidad respectiva y una expresión matemática. El área, el peso, el volumen son unidades escalares, ya que solo se interpretan con un número y un símbolo. Vamos a ver. 20 metros. 20 metros. Dice aquí, solo se representan con un número y un símbolo. 20 metros es una magnitud escalar. Está dándome un número y una unidad. Ahora, si hablamos de las magnitudes vectoriales, son aquellas donde tenemos que especificar, además del valor numérico, la unidad, una dirección y un sentido. Por ejemplo, el carro que va hacia la derecha o hacia el eje positivo de las X o hacia el este. Y si hablamos del avión que va hacia el lado positivo el eje positivo de las X, o también va en dirección noreste, o también va hacia la izquierda, tomando como referencia lo que vemos al frente. Entonces vamos a hablar de los componentes de un vector. Las coordenadas cartesianas de los vectores unitarios se representan por paralelos a los ejes, coordenadas X y Y positivas. Los componentes del vector en una base vectorial
predeterminada pueden escribirse entre paréntesis y separadas por las comas. Entonces, vamos a ver nada más el concepto de vector. Es el espacio que se puede expresar como una combinación lineal de tres vectores unitarios.